Muy buenos días con todos. Iniciaremos hoy el segundo bimestre con el tema 1 de biología, metabolismo celular. ¿Cuál es su definición? El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula con el objetivo de intercambiar materia y energía con su entorno. Existen dos tipos de metabolismo, que son el anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo son todas las reacciones bioquímicas en las cuales las moléculas sencillas se combinan para formar moléculas complejas. En este proceso se forman enlaces químicos en los cuales se almacena energía. Por tal motivo, el anabolismo se le considera una reacción endergónica. Ejemplo de ellos es la fotosíntesis, la glucogenólisis, entre otros. El catabolismo son todas las reacciones bioquímicas en las cuales las moléculas complejas se desdoblan en moléculas sencillas con liberación de energía. Por tal motivo, el catabolismo se le considera una reacción de tipo exergónica. Ejemplo de ello es la respiración celular, la glucólisis, entre otros. Hablemos ahora de el ATP, la moneda energética adenosín trifosfato. Se llama así la moneda energética de la célula porque es la fuente de energía inmediata para el trabajo celular. El ATP se forma de la siguiente manera: una adenina, una ribosa y 3 fosfatos. Hablemos ahora de uno de los metabolismos celulares más importantes, como es la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene tres importancias biológicas. La primera, que es una gran fuente de oxígeno molecular y es un gas vital para los organismos aeróbicos. Además, forma la capa de ozono. Número 2, transforma la energía luminosa en energía química. Esta energía química se almacena fundamentalmente en los enlaces químicos de la glucosa. Y por tercera, o la número 3, produce los alimentos como el almidón para los organismos autótrofos y heterótrofos. Debido a esto se le considera a los vegetales la base de la cadena alimenticia. Pero vamos a ver qué es la fotosíntesis. Su definición, que es un proceso anabólico de tipo endergónico. Este proceso es realizado por organismos autótrofos a nivel del cloroplasto en los vegetales, o estructuras equivalentes en algas unicelulares, bacterias y cianobacterias. ¿Cuál es la fórmula de la fotosíntesis? La fotosíntesis se forma con 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua en su respectiva reacción. Va a formar la glucosa o el almidón más 6 moléculas de oxígeno que son las liberadas en la atmósfera. ¿Cuáles son los elementos de la fotosíntesis? La luz, los pigmentos, el agua, enzimas y el dióxido de carbono. ¿Cómo actúa la luz? La luz es la radiación electromagnética constituida por un haz de fotones, que son los cuantosomas que utiliza la fotosíntesis. La luz visible es la radiación electromagnética de longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. Es una pequeña parte del espectro electromagnético. El color de la luz depende de la longitud de onda y la luz blanca contiene todas las longitudes de onda del espectro visible. En los pigmentos, durante la fotosíntesis, participan 3 tipos de pigmentos distintos, que son las clorofilas, los carotenoides, las ficobilinas, siendo su función proporcionar al sistema un adecuado absorción de energía luminosa. El agua, la absorción del agua sirve para proporcionar agentes reductores que reaccionan para la asimilación del CO2 y para producir oxígeno molecular que va a la atmósfera. Y las enzimas son proteínas biocatalizadoras que aceleran las reacciones químicas de la fotosíntesis. El CO2 o dióxido de carbono es la fuente de carbono. Es necesario para la síntesis de compuestos orgánicos como la glucosa. Interviene en la fotosíntesis y proviene de muchas fuentes, siendo la principal los organismos heterótrofos. La fotosíntesis, como sabemos, tiene 2 fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa, también llamada fotosintética o reacción de Hill, es la primera fase donde las clorofilas absorben energía luminosa iniciando las reacciones que son muy rápidas. Ocurre en la membrana tilacoide, en las granas del cloroplasto, en 4 etapas, que son fotoexcitación de la clorofila, fotólisis de agua, fotofosforilación,
fotorreducción del NADP. En la fotoexcitación de las clorofilas se inicia con la captura de la luz por las clorofilas que se encuentran en los cuantosomas formando fotosistemas. Fotosistema 1, fotosistema 2, vacío electrónico y esto sucede en el citocromo. Y en la fotólisis del agua, que es la segunda fase, el agua es absorbida por la raíz de la planta, llega a los cloroplastos donde se acciona de la luz, esta se rompe y libera electrones y oxígeno. Los electrones van a llenar el hueco electrónico que quedó en el fotosistema 2 y los protones se transfieren al NADP y el oxígeno se libera a la atmósfera. En la fotofosforilación es la síntesis de ATP a partir de ADP, adenosín difosfato, y un fosfato inorgánico. Esto se da por la acumulación de protones en el espacio intratilacoidal, generando una diferencia de concentración y carga en el tilacoide y el estroma. Como consecuencia, los protones salen por la ATP sintetasa y mientras esto ocurre, el adenosín difosfato se une con el fósforo inorgánico para formar el adenosín trifosfato. Por último, en la fotorreducción, las moléculas de NADP ya oxidado presentes en el entroma del cloroplasto reciben electrones del complejo ferredoxina, asociándose con los protones del agua para luego quedar en NADPH reducido. En la fase oscura o quimiosintética, llamada también la reacción de Blackman, que es la segunda fase donde se utiliza el NADPH y el ATP producido en la fase luminosa. Ocurre en el estroma del cloroplasto y comprende las reacciones conocidas como el ciclo de Calvin, donde se asimila el CO2 y se forman moléculas a base de los nutrientes. Ocurre también en 4 etapas: la activación energética de la ribosa, la fijación del CO2, la reducción y la regeneración de la glucosa. En la activación energética de la ribosa 5-fosfato recibe la transferencia de un fosfato a partir del ATP para convertirse en ribosa difosfato. En la fijación del CO2, también llamada carboxilación, la ribosa difosfato reacciona con el CO2 formándose un azúcar inestable de 6 hexosas que se rompe por acción del agua. Se forman 2 triosas denominadas fosfoglicerato y también llamado ácido fosfoglicérido. En la reducción, las moléculas de fosfoglicerato se transforman hasta llegar a fosfogliceraldehído. Este proceso incorpora el hidrógeno NADPH provenientes de la fase luminosa. Y por último, la número 4, la regeneración de la glucosa. Luego de que el CO2 es fijado por 6 moléculas de la ribosa, se forman 12 fosfogliceraldehídos y 2 fosfogliceraldehídos se transforman hasta glucosa. Los otros 10 reaccionan entre sí regenerando 6 moléculas de ribosa y en este proceso se pierde agua. Vamos a seguir trabajando ahora con el libro. Dice acá, hazlo tú. Están preguntando aquí, conjunto de tilacoides. Los tilacoides son los sacos aplanados que son independientes de la membrana interna del cloroplasto. La número 2 dice, fase luminosa se realiza ¿dónde se realiza? En la membrana del tilacoide. La fase oscura se realiza en el estroma. Y la número 4, 3 importancias de la fotosíntesis. Sabemos que es fuente de oxígeno, produce alimento y transforma la energía luminosa en química. Seguimos trabajando y le damos respuesta al siguiente esquema. Dice aquí, importancia de la fotosíntesis. Fuente de oxígeno, producción de alimentos y transformación de la energía. Como producto, la fotosíntesis tiene entonces oxígeno y almidón. En la fase luminosa, la ubicación en la membrana de tilacoide. Las etapas son fotoexcitación de la clorofila, fotólisis del agua, fotofosforilación, fotorreducción del NADP. Y como producto, en la fase luminosa se obtiene el oxígeno. En la fase oscura, su ubicación es el estroma. Las etapas son activación de energía de la ribosa, fijación del CO2, reducción y regeneración y obtención de la glucosa.
y su producto es el almidón o la glucosa. Seguimos trabajando con las preguntas propuestas y la número 1 dice: proteína Z que participa en la fotólisis del agua, contiene en su estructura el bioelemento. El bioelemento que contiene es el hierro. La número 2, los citocromos de la mitocondria forman parte del sistema, es la opción B, transportador de electrones. La número 3, la enzima NADP reductasa participa en, es la opción E, la fotólisis. El ingreso de protones a la matriz tilacoidal se produce por un gradiente protónico creado por, es la opción A, fotosistema 1. La número 5, la ribolosa monofosfato sufre un proceso denominado activación con gasto de ATP para convertirse en ribolosa difosfato, la cual sufre el proceso D para formar una hexosa altamente inestable. Además, dicho proceso se halla regulado por la enzima, la opción A, descarbolización y Rubisco. La número 6, no sucede en la mitocondria, es la opción B, formación del agua. La número 7, la ganancia de ATP en la vida de Embert-Meyerhof es 38 ATP. La número 8, los cuantosomas son unidades fotosintéticas a nivel de las cuales se lleva a cabo, es la opción E, la fase luminosa. Con respecto al fosfoglicerdehído, lo incorrecto es la opción A, se forma antes de consumir CO2. La número 10, en la fase luminosa de la fotosíntesis no se produce, es la opción D, CO2. La número 11, la fotosíntesis es una reacción fundamentalmente, es la opción B, quimiosintética. Los productos finales de la fase luminosa fotosintética son, es la opción D, ATP y NADPH2. Nicotinamida difosfato hidrogenado. Y la número 13, durante la fase luminosa de la fotosíntesis, la energía luminosa queda atrapada en forma de, es la opción E, en forma de ATP. La número 14, el oxígeno que libera la fotosíntesis previene de, es la opción E, fotólisis del agua. Y la número 15, el principal objetivo de la fase oscura es la opción C, sintetizar los compuestos orgánicos. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.